Este año, bueno, yo espero de que el PISA, que es para mí de las pruebas internacionales mejor hechas que existen, las más famosas, pues voy a terminar en un minuto, pues está trabajando ya en lo que se llama el ERA, el Electronic Reading Assessment. En el año 2009, pues de las pruebas de PISA, que todo el mundo habrá oído alguna vez, pues en 19 países se han hecho con soporte electrónico y se ha comparado las capacidades de medir los conocimientos en el ordenador o hacerlo de la forma tradicional. En este caso estoy hablando del ordenador como un instrumento de trabajo, ¿no? Digamos, de la evaluación. Pero déjenme poner un par de resultados. Los alumnos que usan el ordenador en el hogar tienden a obtener mejores resultados. Los alumnos, en todos los países, no hay diferencia entre los alumnos, independientemente de cómo estén dotados los centros. Los que tienen muchos ordenadores, los que tienen poco, pues esto no influye prácticamente nada en los resultados. Da bastante que pensar. Los alumnos, en todos los países de la OCDE, en todos, la palabra es todos, los alumnos que usan el ordenador en casa para el ocio, con una frecuencia moderada, que no están unos fanáticos allí pegados al ordenador, tienen mejores resultados que los usuarios poco frecuentes. Los que usan el ordenador en casa para el trabajo escolar también obtienen mejores resultados en PISA. Y los que usan el ordenador en el centro, pues algo mejor, pero prácticamente nada. No se llega a ser realmente estadísticamente significativo. Con lo cual, nos tenemos que pensar, digamos, realmente el concepto de evaluación. Una última transparencia, también con relación al PISA, digamos, está demostrado y lo pone taxativamente, digamos, de que los alumnos les resulta muy difícil seguir una ruta útil en las páginas de información. El entorno digamos, proponía a estos alumnos un entorno, digamos, de navegación acotado, una Internet simulada, digamos, básicamente vía un USB con un espacio de información. Pues los alumnos se pierden. Y nosotros estamos con el mito del nativo digital y confundimos la superficialidad y la intuición y la agilidad y la rapidez con el uso profundo. Y parece que, digamos, que esto no acaba, digamos, de entenderse globalmente. Nuestros alumnos, por el hecho de no trabajar realmente en serio la competencia digital, acaban siendo lo que dice aquí realmente. Al contrario de lo que se asume, muchos nativos digitales no saben manejarse con soltura en el entorno digital. Este sería el punto fundamental y el punto que nos serviría para realmente crear valor en educación. Llegar a sistemas de evaluación que hicieran que el trabajo de las competencias digitales fuera realmente un eje del trabajo educativo global a todos los niveles educativos.